técnico y humano completo, el Sistema Nacional de Televisión informando al país. Gresca, en una estación donde venden bebidas y comidas, termina en un asesinato. 3 personas están aprehendidas, detenidas. Según testigo del lugar, la víctima le empujó a la señorita, más o menos se pelearon con la señorita. Esta situación divisó el novio y vino y se abalanzó sobre la humanidad de la víctima y le aplicó 2 estocadas. El presunto autor se llama Rodrigo Centurión Torres, paraguayo, soltero, 21 años de edad. Y la víctima se llama Martín Federico Lugo Aguilera, 24 años de edad. La señorita, la novia del Rodrigo, se llama Damari Vanessa Rodríguez Espínola, paraguaya, soltera, 18 años de edad. Y el otro aprendido es Kevin Emanuel Sosa Jiménez. ¿Qué hizo Kevin en el lugar? Él le llevó encima de la motocicleta a la novia una vez consumado el hecho hasta su casa. Por esa situación, el fiscal Itálico Rienzi ordenó su detención también. Muy buenas tardes, y entre otros de los temas también vamos a hablar de la pesadilla que viven los pobladores de Ubucuy tras un temporal, ante la falta de caminos y así también la caída de un puente. El primer paso siempre es la municipalidad. En realidad que es una licitación que llevó adelante el Ministerio de Obras Públicas. Si llueve va a ser imposible otra vez. Muy peligroso. Ahora ya está bajando más el agua, pero cuando estaba lloviendo desde allá teníamos agua. Se puede ver ahora para ellos, porque apenas llueve ya quedamos aislados de esta comunidad. Siempre promete y nunca cumple. Queremos energía eléctrica, queremos camino, queremos puentes, queremos escuelas. Está a punto de caerse, mira un poco. Avispa, a ver. Nosotros hacemos lo que podemos. ¿Cómo están? Hoy también en el IDM, incertidumbre con relación a la apertura de la frontera con la Argentina. Tenía que darse este sábado, finalmente se pospuso. Se espera que para esta semana al menos se habilite la frontera con Formosa. Las condiciones epidemiológicas están dadas para que se abran las fronteras. Yo no encuentro ningún argumento que pueda esgrimir la Argentina para no abrir. Si no abren ya es, digamos, por una voluntad exclusivamente de ellos. Están dadas las condiciones para que se abran. Ellos dicen que se van a abrir. Señor canciller Cafiero dice que esta semana se va a abrir. Ya es chata. Muy buenas tardes, ¿cómo están? La tercera dosis es una figura que apareció recién la semana pasada en nuestro esquema nacional de vacunación y será aplicada de hecho durante toda esta semana. En instantes vamos a compartir algunas respuestas sobre dudas que tiene nuestra teleaudiencia. Seguimos con más informaciones y lamentablemente nos vamos hasta Guarambaré para hablar de un multimillonario atraco. Judith Colexa con los detalles. ¿Cómo te va? Buen día, adelante. Buen día, Violeta, muchas gracias. Así es, hoy cerca de las 8:30 de la mañana
4 delincuentes irrumpieron en este supermercado ubicado en la ciudad de Guarambaré frente al mercado municipal. Se alzaron con aproximadamente 300 millones de guaraníes. Pero atención con la manera o la información precisa que tenían los delincuentes, porque ellos fueron hasta el supermercado haciéndose pasar por cliente. Incluso uno de ellos tomó un carrito de compras y en el pasillo le interceptaron al encargado administrativo, en este caso, quien se estaba dirigiendo para un depósito desde su oficina hasta esta sucursal bancaria que está en el interior del propio banco. Esta es la información exacta que manejaban estos delincuentes, que entre dos ingresaron para concretar el robo, mientras los otros aguardaban, o en este caso actuaban como campana del lado de afuera. Ya hay algunas imágenes a las que accedimos también que muestran las características de estos delincuentes que llegaron a bordo de 2 motocicletas, y reitero, estos solamente 2 bajaron para concretar este robo. Y otro dato muy llamativo que nos dio también hoy el comisario de la dependencia policial jurisdiccional es que justo hoy pidió permiso el guardia de seguridad del supermercado. Vamos a compartir con ustedes lo que decía en entrevista. Del encargado de control, le llaman, él se llama su cargo, que no sé si es seguridad, pero así es su cargo. Y también tenemos videos que hemos visto en su circuito, que 2 hombres le apretaron en el pasillo del supermercado y le quitaron un paquete. Supuestamente traía dinero en ese paquete. Y para el depósito en este banco. Y los que le sustrajeron el paquete salieron por aquí, por el frente, y se dirigieron en el estacionamiento, tomaron 2 motos y se fueron, conforme a los videos que hemos visto. O sea, el encargado administrativo iba a hacer el depósito de ese dinero acá dentro de esta sucursal bancaria. Así mismo, sí. ¿Qué monto se maneja aproximadamente? Según él, su referencia es de 300 millones, pero no, todavía no hicieron la denuncia, ni yo le insistí ya para que hagan la denuncia y dijeron que van a ver si van a denunciar. ¿Por qué? ¿Le agredieron, comisario? No le agredieron nada. Solamente él dice que le apretaron un arma de fuego y nada más. O sea, ellos ingresaron como clientes normales, fingiendo ser clientes. Se veía que tenían carrito. En el video se nota que llevaban carrito. Y estaban ahí en el pasillo recorriendo. ¿Los guardias acá del banco no se percataron con eso? Lo del banco no, pero ellos suelen tener guardia privada, pero hoy se ausentaron. Y en cuanto a lo que es la víctima en sí, ¿él ya salió de la oficina o dentro de la oficina lo apretaron? No, en el pasillo donde están las mercaderías. ¿Él estaba saliendo con el dinero? Sí, así es. Bueno, es lo que nos decía el comisario Froilán del Valle con respecto a este hecho de robo, dándonos algunos que otros datos que a ellos también les resultan bastante llamativos. Podemos repasar ese video, que por cierto no es muy nítido, pero es lo que se tiene de momento, donde se puede ver a uno de los asaltantes recorrer el pasillo con el carrito, esperando ya que haga ese trayecto el administrador para que pueda ir a hacer el depósito de esta suma, que sería 300 millones de guaraníes, en la entidad bancaria que está en el interior del propio supermercado asaltado, Violeta. Así es, Judy, estamos compartiendo ese video, de hecho, que sí, como bien decías, no es de muy buena calidad, pero permite más o menos visualizar lo ocurrido. Ahora, sumamente llamativo lo del guardia, porque atendiendo a que la entidad bancaria estaba dentro mismo del supermercado, uno se pregunta, lo primero que se pregunta es cómo nadie detuvo a los delincuentes, y después ya nos enterábamos que justo pidió permiso hoy. No sé si es una coincidencia o ya, bueno, de hecho que para los investigadores ya es una cuestión llamativa y hasta casi para investigar. Bueno, es una cuestión para preguntarse, ¿verdad? Y especular, por supuesto, pero este guardia de seguridad que se ausentó sería exclusivamente del supermercado Violeta, porque en este caso la sucursal bancaria tiene su guardia de seguridad que no se percató del asalto. Es una locura realmente, más de 300 millones de guaraníes, impensado. Y cuando nos llegaba la información no teníamos idea todavía de la suma de dinero, y después ya posteriormente con los trabajos en vivo y en directo lo fuimos confirmando. Gracias, Judith, muy amable. Hasta luego. Lilian Ayala tenía 36 años. Ella fue asesinada de 4 puñaladas en el año 2019 en el interior de un motel. Su pareja, Lisandro Sánchez, contaba con orden de captura incluso internacional.
Y este fin de semana, durante un procedimiento encabezado por la fiscal Laura Guillén, fue detenido este hombre en la ciudad de Escobar. En la tarde del viernes 20 de septiembre del año 2019, era asesinada de varias puñaladas Lilian Celeste Ayala Ruiz, tenía 36 años, en el interior de un motel donde trabajaba en el barrio Caaguazú de Ñemby. La mujer, herida en varias partes del cuerpo, logró salir hacia la calle, caminó unos 50 metros y cayó desvanecida. Pero antes, logró alertar que su atacante fue su expareja, Matías Lisandro Sánchez, de 32 años de edad por entonces, quien tras cometer el crimen huyó, en tanto la víctima fallecía 2 horas después en el hospital distrital de Ñemby. La familia de la joven madre víctima de feminicidio hizo varios reclamos a las autoridades para que se pueda detener al sindicado como autor del hecho, quien a pesar de las intervenciones no era localizado, más allá de que contaba incluso con orden de captura internacional. Se realizaron manifestaciones en reclamo de justicia para Lilian Celeste. Una de esas movilizaciones fue el 26 de septiembre del año 2020. Ya habían pasado 1 año y 2 meses del brutal feminicidio. Y fue recién este fin de semana que la policía y la fiscalía, a cargo de la agente Laura Guillén, lograron llegar hasta esta vivienda ubicada en la compañía Arroyo Poná, distrito de Escobar, departamento de Paraguarí, donde permaneció oculto el señalado como feminicida. Matías Lisandro Sánchez al fin pudo ser capturado. Se rescató de su poder algunas evidencias, incluyendo un puñal que el hombre acostumbraba a portar en la cintura. Ya en dependencias de la sede policial de Paraguarí, el hombre negó la autoría del crimen de su expareja, dando a entender que otro hombre pudo haber cometido el hecho y que él se mantenía oculto desde aquella fecha porque supuestamente era amenazado. Un día antes sí estuvimos hablando, desde que salió de su trabajo hasta que llegue a su casa. Ella me dice que le amenaza el otro tipo, que le hackeó su WhatsApp, su Facebook, y que por eso se enteró. Yo hice todos los screens que ella me enviaba, o sea que desde el teléfono ella me amenazaba el tipo. ¿Y vos crees que ese tipo es lo que le mató a ella? Sí. Y no solo está eso, hay varias ramas que se puede investigar acá. Hay varios, ¿cómo se dice? No solo está eso. Yo creo que se dedicaba en la droga ella, vendía ahí. Y de lo que me amenazaron fue que ellos tienen un código. Pero vos sabías que le estaban buscando. ¿De la policía? Sí. Sí sabía. No, luego por eso, porque a mí me amenazaron. Si yo me entregaba y contaba esto todo, mira, mi familia está en riesgo ahora. Mi vida no es nada. Tengo un hijo. ¿Por dónde andaba? De aquí para allá, porque había sicario contra mí. Había sicario. Yo tengo pruebas para demostrar eso. Y bueno, y a ellos les convenía que yo no me entregara. Que yo me escondiera. Así, entonces, a mí nomás se me va a culpar. Todo es la culpa de mí. Y que no se investigó acaso su teléfono. Uno de los jefes policiales intervinientes explicó que el hombre venía siendo buscado hace tiempo, pero era bastante escurridizo, hasta que por fin se pudo dar con su paradero. Se manejaba solo y se mudaba de tanto en tanto. Se iba a la parte boscosa. Y en horario de la noche venía a descansar ahí en esa vivienda. Con la captura del único sospechoso, se levanta la orden de detención que pesaba sobre Matías Lisandro Sánchez, así como su estado de rebeldía. Ahora se reanudan los plazos procesales y el hombre será sometido al proceso penal con una alta expectativa de pena. Él tenía orden de captura internacional, teníamos contacto directo con la gente de Interpol, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, donde también se le estaba buscando, es decir, se había desplegado todo un operativo para la captura. Un emotivo abrazo de reconocimiento se dio entre la madre de la víctima, así como la hija de la fallecida, con la agente fiscal. Gracias, doctora, Dios mío. Desde el cielo te doy mi hija. Ahora
voy a descansar un poco. Lo que hiciste por nosotros, Dios mío. El hermano de Lilian Celeste también resaltó que al fin se hará justicia. Pero por lo menos esa frustración, esa impotencia, esa necesidad, esa ansiedad que teníamos de que se le agarre, en eso va a calmar y apaciguar un poco ese peso que tenemos y ese dolor por la pérdida de mi hermana. El señalado feminicida se abstuvo de declarar ante la Fiscalía y fue remitido a prisión. De hecho, lo anticipamos al arranque, un confuso episodio que terminó en tragedia, en un asesinato, de las palabras a los empellones, a los empujones y después, ¿qué es lo que sobrevino? Incluso se habló de una suerte de ajuste de cuentas con trasfondo pasional, colega. Adelante con los detalles, por favor. Sí, Roberto, buenas tardes. En principio se mencionó que supuestamente el trasfondo del crimen era por celos. Sin embargo, después habló con nosotros una de las jóvenes que estuvo en el sitio donde ocurrió esta riña que terminó lastimosamente con el homicidio de un joven de 24 años quien fue muerto de 2 puñaladas. Aparentemente estamos hablando de un problema ya antiguo entre el victimario y la víctima fatal. Esa es la información nueva que se tiene con respecto a eso, principalmente teniendo en cuenta testimonio de los familiares de este joven de 24 años asesinado. Pero vamos a compartir primeramente con ustedes lo que decía más temprano el comisario José Portillo sobre la intervención inmediata que hicieron luego que ellos tomaran conocimiento que este crimen ocurrió frente a una bodega. Este acontecimiento terminó a las 02 horas aproximadamente. Estos jóvenes posteriormente, después de la fiesta, pasaron ahí frente a la bodega y seguía consumiendo bebida alcohólica. Ahí lo que hubo la trifulca, estos se pelearon. Según testigo del lugar, la víctima le empujó a la señorita, más o menos se pelearon con la señorita. Esta situación divisó el novio y vino y se abalanzó sobre la humanidad de la víctima y le aplicó 2 estocadas. Uno en el pecho y otro al costado al lado izquierdo. ¿Quién sería el presunto autor? El presunto autor se llama Rodrigo Centurión Torres, paraguayo, soltero, 21 años de edad. Y la víctima se llama Martín Federico Lugo Aguilera, 24 años de edad. La señorita, la novia del Rodrigo, se llama Damari Vanessa Rodríguez Espínola, paraguaya, soltera, 18 años de edad. Y el otro aprendido es Kevin Emanuel Sosa Jiménez. ¿Qué hizo Kevin en el lugar? Él le llevó encima de la motocicleta a la novia una vez consumado el hecho hasta su casa. Por esa situación el fiscal Itálico Rienzi ordenó su detención también. ¿Quién sería acá el presunto autor de estas 3 personas? Y que está en el medio, Rodrigo Centurión Torres. ¿De estos 3 jóvenes ninguno tiene antecedentes? Ninguno tiene antecedentes. Bueno, nos explicaba también el comisario que había una patrullera de la dependencia policial jurisdiccional que ya estaba haciendo su ronda, atendiendo a que hubo una farra grande donde estaban todos los jóvenes y posteriormente salieron de allí y fueron a seguir tomando frente a esta bodega donde finalmente se da esta pelea que termina con la muerte de este joven de 24 años. Ahora, escuchemos lo que decían los 3 aprehendidos. El principal sospechoso, que sería el presunto autor del crimen, fue detenido en compañía de otras 2 personas, entre ellas quien sería su pareja sentimental. Escuchemos lo que decía esta joven sobre el trasfondo de lo que pasó.
Finalmente lo que mencionaron estos jóvenes es que supuestamente un niño que estaba allí en medio del grupo fue a provocar a esta joven de 18 años y ella lo habría empujado. Esto le fue a reclamar supuestamente la víctima, por lo que su pareja reaccionó supuestamente dándose la pelea que terminó con la muerte de Martín Lugo, de 24 años. El presunto autor, Rodrigo Centurión Torres, de 21 años, y la joven que sería su novia, Damaris Vanessa Rodríguez Espínola, de 18 años, quien también fue aprehendida, y otro joven que estaba en compañía de ellos, que se llama Kevin, quien tuvo de alguna manera también implicancia, se lo aprendió atendiendo a que él, después que ocurrió el crimen, supuestamente llevó a la joven para escapar del sitio. Vamos a escuchar lo que decía también el fiscal Itálico Rienzi sobre el trabajo que están haciendo para aclarar este crimen. Estamos extrayendo los circuitos cerrados de locales comerciales. Ya tenemos las imágenes de lo que pasó antes del hecho. Vamos a analizar después eso y vamos a ver qué se resuelve después la indagatoria de los detenidos. De manera preliminar, ¿qué es lo que se observa en el video? ¿Se dio una pelea inicialmente? Se da una gresca inicialmente por parte del hermano de la víctima hacia a nuestro supuesto victimario. Y luego de eso continúa la gresca y se nota que en la esquina de allá fue donde prácticamente la apuñaló y luego se da la fuga a nuestro victimario. ¿Cuál habría sido la detonante? Estamos investigando eso. Se supone que había un chico de 15 años por ahí que le había dicho algo, ¿no? Le había llamado por su marcante a la novia del victimario y es ahí donde pasó todo. El victimario le reclama y el hermano de nuestra víctima le dice que por qué no se pone con alguien de su edad, ¿verdad? Y bueno, ahí comenzó todo. ¿En qué momento participa la víctima de la pelea? Si uno dice que supuestamente empezó el hermano. Son los indicios preliminares. Nada, ya cuando comienza la gresca grande, digamos. Ahí ya estaba el hermano. Bueno, es lo que nos decía el fiscal Rienzi, quien por cierto fue hoy hasta la bodega para poder recabar las imágenes de circuito cerrado que puedan ayudar a aclarar este crimen. Entonces, lo que se está manejando en cuanto al trasfondo es que se trate de un problema personal, descartándose la hipótesis de que sea por celos, y aparentemente la intervención de este niño que utilizaron como excusa fue eso, simplemente una excusa para poder finalmente acabar con la vida de este joven de 24 años, Roberto. O sea que todas las hipótesis están sobre la mesa investigativa todavía, entonces, Colexa, ¿no? Más allá de que estas personas ya estén aprendidas. Exacto, porque aparentemente hay un antecedente ya de conflicto entre el victimario y en este caso Martín Lugo, que es la víctima fatal, y anoche se encontraron todos en esta bodega y empezaron a pelear, y en este caso el victimario estaba armado, con un cortaplumas que por cierto fue incautado también. Buen trabajo, como siempre. Gracias, Judith Colexa. Seguimos con Violeta. Adelante, por favor. Así es, nos vamos hasta el Alto Paraná para hablar del fallecimiento de una persona en condición de calle, y lo llamativo, la denuncia por sobre todo que nos lleva hasta ese punto, habla de algunas cuestiones que tienen que ver con el hospital en donde estaba siendo o donde no fue atendido, según esta denuncia. Está con nosotros nuestro compañero Luis Gavilán. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes, adelante. Bastante bien, Violeta, un saludo cordial para vos, todos los compañeros y nuestros televidentes. Según la denuncia de varias personas, en realidad, este ciudadano paraguayo de 57 años aproximadamente, en situación de calle, de abandono, sin familiares e identidad, termina en el hospital de la peor forma, en el pasillo, en un colchón improvisado que gente de buen corazón le puso a este señor allí. Y según la denuncia, reitero, fueron más de 2 semanas, es decir, 15 días aproximadamente de permanencia en esas condiciones en el hospital de Ciudad del Este, que es referencia en el Alto Paraná. ¿Qué pasó? ¿Fue o no atendido? Finalmente dado de alta, él quedó en ese lugar, no tenía dónde ir, lo dejaron abandonado a su suerte. No lo llevaron a un albergue de ancianos, se trató o no de buscar a la familia, se hizo algo por este prójimo. Y reiteramos, según la denuncia, y esto fue de manera reiterativa de varios días, de la gente que llegaba a ese hospital,
no hubo asistencia. Sin embargo, el director de la 10ª región sanitaria, doctor Hugo Kunzle, dice totalmente lo contrario. Vamos primeramente a escuchar justamente lo que explicaba el máximo referente de salud pública en el Alto Paraná en relación a la muerte de este indigente. Él es una persona en situación de calle, 57 años de edad, sexo masculino, que recibió la atención correspondiente en el hospital. Se realizan varios estudios, atenciones médicas correspondientes. Él es dado de alta, pero lamentablemente, como ustedes saben, no posee una residencia. Se le instala, se le trata de ubicar en la parte posterior del hospital, porque ya hemos solicitado asistencia a través de la Fiscalía, a través de la Policía Nacional. Algunos hogares que tenemos aquí en la zona de Ciudad del Este no hemos tenido respuesta, entonces se le ubica en un lugar en la parte posterior del hospital. Este local que fue un albergue transitorio en su momento para familiares de pacientes COVID, aparentemente ha tenido problemas también en estos últimos tiempos por la situación climática de la zona, la lluvia. Entonces aparentemente otras personas lo ubicaron frente al Hospital de Trauma de Ciudad del Este, donde se produjo su deceso lastimosamente por un aparente infarto agudo del miocardio, ¿verdad? A nosotros los familiares de pacientes nos reportaban días atrás de que supuestamente él hace 15 días está en el lugar que no recibía esa atención. No, nosotros tenemos totalmente registrados, aparte de las consultas verbales que hemos hecho, también todas las anotaciones de los diferentes médicos de guardia y las correspondientes atenciones que él ha recibido. Es un paciente con varias enfermedades crónicas. Ya en este momento se le ha tratado toda la fase aguda de sus distintas enfermedades, situaciones, y él ha sido dado de alta en 2 oportunidades. Lamentamos esta situación, tenemos que manifestar que cada vez tenemos más personas en situación de calles, en los alrededores del hospital, donde posterior al alta ellos prácticamente quedan porque no encuentran otra situación a ese momento posterior a recibir el alta médica. Bueno, una persona joven todavía, doctor, 57 años. 57 años, lamentablemente tampoco en un hogar de ancianos de la zona o un hogar hemos recibido respuesta, y es una problemática social que debemos encarar entre todos en este momento. Como le estaba comentando su compañero, antes de la pandemia generalmente teníamos 1 o 2 personas en situación de calle en los diferentes hospitales, y eso ha crecido en este momento, y es fruto de la situación económica seguramente que está atravesando también la población, ¿verdad?, post pandemia. Expresiones del doctor Hugo Kunzle en relación a la muerte de este indigente, reiteramos, de aproximadamente 57 años, sin identidad, sin familiares, su cuerpo depositado aún en una funeraria. Decía, él no recibimos respuestas, es un problema social, pero bueno, algo más se pudo haber hecho por este ciudadano que llegó allí gracias a la acción de gente de buen corazón para que sea asistido, ya que estaba con una severa desnutrición. Este hombre presentaba deshidratación y otras tantas patologías, y bueno, terminó perdiendo la vida de la peor forma y tirado allí en el pasillo del hospital referencia del Alto Paraná, compañeros. Eso es lo que se cuestiona de todo punto de vista, Luis, ¿verdad? Más allá de la situación que ya estaba atravesando ese punto en particular. A propósito, y brevemente para cerrar, ¿hay alguna investigación abierta tal vez por parte del Ministerio Público por omisión de auxilio? En absoluto, no pasa absolutamente nada, ya que se trata de un indigente, está sin familia, entonces a nadie prácticamente le importa. Es un ciudadano que terminó la vida de esta forma, abandonado en esta situación que observamos nosotros en imágenes, y definitivamente no existe y no habrá investigación ni ahora ni en el futuro en relación a este caso en particular, lastimosamente. Una pena. Gracias, Luis, muy amable. Correcto, un abrazo. Seguimos con más información y para hablar del ámbito de la educación, porque varios gremios y entidades de la sociedad civil se pronunciaron acerca de la huelga llevada a cabo por los docentes. Si bien reconocen que es un derecho de los maestros percibir un mejor salario,
cuestionan cuál fue la estrategia utilizada para poder negociar. Indicaron que antes de suspender las clases se debió tener en cuenta el impacto que tuvo la pandemia en la educación de los niños y jóvenes del país. Escuchemos a algunos de los referentes de estos gremios y entidades de la sociedad civil. Repercusiones que ya están incidiendo en la posibilidad de sostener las clases presenciales de los estudiantes de colegios públicos de todo el país, ¿verdad? Y realmente creemos que es sumamente preocupante, principalmente porque estamos en un año donde realmente la vuelta a clases es sumamente importante, sumamente necesaria. Venimos prácticamente de 18 meses de no presencialidad por culpa de la pandemia. Donde gran parte de los chicos no tuvieron posibilidad de acceso y mantenimiento, digamos, de los procesos de aprendizaje. Entonces, en un momento donde realmente creemos que es muy importante estar discutiendo programas de recuperación, de aprendizajes, de poder realmente garantizar que todos los chicos retornen, vemos que en este momento realmente este tipo de discusiones y las repercusiones que están teniendo no suman absolutamente para nada. No solamente para garantizar la calidad educativa, sino que para respaldar realmente y garantizar los derechos de todos los niños y privilegiar el interés superior del niño por encima de cualquier derecho. Y con eso no necesariamente queremos decir de que estos ajustes salariales no son importantes, creemos que son sumamente importantes, reconocemos la labor del docente como la labor central para mejorar la calidad de la educación. Creemos que en gran medida la discusión está en la capacidad o no del Ministerio de Hacienda de poder responder a estas demandas. Pero también creemos de que mientras estas cuestiones no se decidan, no podemos darnos el lujo de no tener clases presenciales. Nosotros entendemos que los reclamos son justos, los educadores deben ser bien pagados, pero también entendemos que deben haber competencias entre los educadores. O sea, los educadores tienen que tener buenas competencias profesionales. Ahora bien, el momento en que vivimos, estamos todavía en medio de una pandemia. Venimos de un año donde el año 2020 tuvimos 1.600 millones de dólares de subsidios. Venimos ajustando el presupuesto del gasto público. Existen muchos trabajadores del sector privado que hasta hoy no pueden recuperar su empleo. Y son trabajadores que durante la pandemia, muchos de ellos, quién sabe, tuvieron un subsidio, pero otros no. Entonces creemos que tenemos que adecuarnos un poquitito al momento. Nosotros no discutimos absolutamente si el reclamo es justo o no, pero creemos que hay que tener paciencia. Si el gobierno ofertó, he leído hoy, un 11% de ajuste, está bien. Yo creo que hay un sacrificio importante desde el año 2016 a octubre de este año, estamos en el mes de octubre, ya están teniendo un ajuste del 64.4%, lo cual es un valor importante. Bueno, lo concreto es que se llegó a una suerte de compás de espera, se encontró aparentemente un punto de equilibrio, un paréntesis, pero ¿cómo recuperar las horas cátedra en aula con los niños que también, paralelamente a los docentes, volvieron a las escuelas? Cubo Badis, ¿hacia dónde va la educación paraguaya? La gran pregunta. Después de varios días de protesta, los docentes regresaron a las aulas, los alumnos también. De esta manera, muchos de los docentes se ingenian para poder cerrar con éxito este año lectivo. Recuperar es un poco complicado, pero no imposible. Se puede, los docentes yo sé que estaban adelantando mucho sus clases en algunas materias, otras, como en mi caso, por ejemplo, que enseño matemáticas, estoy trasladando el examen ya para el final, casi final de noviembre. ¿Por qué? Para poder desarrollar el contenido programático completo de este año. O sea que se aplican todas las estrategias para poder recuperar. También muchos docentes, igual en el turno opuesto al cual estaban en la marcha, volvían a dar clases virtuales con sus estudiantes. O sea que no se les abandona, igual se les envía trabajo, clase, todo depende de cada docente, ¿verdad? Cómo va enfocando su programa de estudio, si es que está al día y si no está al día, bueno, veremos estrategias para recuperar, así como lo estoy haciendo yo también. Hay bastante tiempo todavía porque venimos hasta el 30 de noviembre.
Entonces tienen todavía tiempo de recuperar. La evaluación de los docentes de todo este año lectivo fue complicado, ya lo decía usted, ¿verdad, directora? Pero con mucho esfuerzo se logró, ¿verdad? Bastante complicado, porque en muchos casos tuvimos que rechazar trabajos clonados, por no decir copiados, ¿verdad? Que escapan ya de nuestra persona. Ya es más bien cuestión de que los padres vigilen un poquito más a sus hijos, atiendan un poco más también la educación, porque la educación no es solamente de la escuela ni del colegio, es también responsabilidad de los padres también, de cierta forma. Y ese es el único inconveniente cual tuvimos. Después la falta de conexión, en algunos casos. Muchos tratan de guardar ese 5.000 para poder tener datos en su teléfono y poder acceder a las clases virtuales. Y ahora que es presencial, están más que felices los estudiantes. Con todas esas limitaciones, la defensa de los proyectos estuvo más que excelente. Se notó que estos pocos meses que volvimos a clase dio sus frutos, y lo que dieron en forma virtual tampoco se perdió. Eso se notó ahora en esta vuelta. Varios de los docentes resaltaron que el trabajo de manera virtual dio buenos resultados, al igual que las clases presenciales. Varias instituciones educativas nuevamente regresan para cerrar este año lectivo con todo lo que conlleva este gran desafío. Y ya escuchaban cómo algunos docentes sí cumplen con esto de mandar tareas, asistir a los alumnos de igual manera. Ahora, la huelga en sí se levantó temporalmente porque las conversaciones siguen, y explicaban hoy desde el gremio de docentes que van a apuntar por sobre todo al sector parlamentario, definir un poco las cuestiones allí, y continúan las mesas de trabajo, las negociaciones entre comillas con el Ministerio de Educación y también de Hacienda. Leila Jiménez estuvo acompañando a propósito de esto una de las reuniones que se realizó esta mañana, en donde los docentes sostienen igual el punto. Leila, ¿cómo te va? Adelante. ¿Qué tal, Violeta? Y eso sí, hablamos de una tripartita que se llevó adelante en el Ministerio de Trabajo con precisamente autoridades de este ministerio, como así también de Educación y Ciencias, y representantes de la Federación de Educadores del Paraguay, específicamente para tratar el tema concerniente a esta huelga que llevaron adelante durante 2 semanas los docentes, y que según lo que mencionó el señor Humberto Ayala, quien es en este caso el director de Asuntos Gremiales del Ministerio de Educación y Ciencias, nunca hubo una comunicación oficial de la huelga que iban a llevar adelante los maestros, y es por eso que ahora incluso ellos se exponen a sanciones como lo que tiene que ver con el descuento de salario. A esto hacían alusión en la conferencia de prensa que ofrecían posterior a la reunión, y lo que pedía el señor Humberto Ayala es que también los docentes traten de no volver a interrumpir en este caso el desarrollo de las clases, para que se pueda llevar adelante con normalidad y de forma completa, en este caso el cronograma de actividades dentro de las aulas. Pero vamos a escuchar precisamente lo que mencionaba el señor Ayala. La medida de fuerza se tomó sin acudir a los mecanismos legales correspondientes. Por eso es que en este momento estamos solicitando a los sindicatos asuman la responsabilidad histórica que el destino les depara de continuar las clases y terminarlas, haciendo posible que el ciclo lectivo termine de la mejor manera posible. Por lo tanto, necesitamos que los docentes se comprometan a continuar las clases que terminan el 30 de noviembre y todas las actividades administrativas que terminan en la segunda semana de diciembre, a fin de que el ciclo lectivo se cierre y podamos tener mejores perspectivas para el año próximo. Nosotros necesitamos que los sindicatos se comprometan a no tomar ninguna medida de fuerza hasta que las clases terminen y hasta que el ciclo administrativo culmine. De manera que esto es una condición necesaria para que el país retome normalmente el año próximo la situación estudiantil, que requiere exámenes exhaustivos para hacer las recuperaciones que venimos teniendo, que se viene perdiendo educativamente a lo largo de décadas y que se agravaron en estos 2 últimos años, y esta huelga le está poniendo el broche final a este tema. Por lo tanto, necesitamos la colaboración de los sindicatos.
Bueno, y por otro lado también habló Silvio Piris, quien es el representante de la Federación de Educadores del Paraguay, y que mencionó que seguirán las reuniones, en este caso también con sus pares representantes de otros gremios y así también con las autoridades de educación para ver cuál va a ser la mejor medida a tomar, porque lo que decía él es que lo perjudicial también va a ser que les descuenten un porcentaje del salario por esta huelga que llevaron adelante, y así también hacía alusión a el respaldo de ciertos legisladores que ya están recibiendo en el Congreso con lo que tiene que ver con este porcentaje que quedó del 5% para un aumento en futuro y así completar el aumento del 16% del salario, que es lo que están pidiendo desde un principio. Lo escuchamos. Es decir, el no pago, descuento, como quieran llamarlo, podría llevar un conflicto nuevamente y nuevamente perjudicaría a los niños y creemos que es innecesario. Si es que recurrimos al diálogo, podemos subsanar, los gremios pueden presentar una propuesta, el MEC lo puede analizar y damos fin por lo menos a este tema de las movilizaciones por un tiempo determinado, ¿verdad? Por el momento se han reiniciado las actividades y lo que no queremos es que nuevamente por este motivo se inicie otro conflicto que va a ser bastante fuerte porque le afectaría a más de 70.000 docentes y yo creo que no va a ser algo agradable para el docente ni tampoco a los compañeros decir del MEC, porque vamos a tener conflictos y eso es lo que queremos evitar. Todos los diputados a través de las redes sociales estaban apoyando el 16% del sector docente y nos dan una grata sorpresa y bueno, nos dan a partir de enero y qué drama habría. Nosotros no queremos salir a movilizarnos, no es agradable estar en el sol, estar 10 días por las calles, no es nada agradable, solo que las circunstancias nos obligan. Bueno, finalmente anunciaron un cuarto intermedio. Las reuniones van a continuar el próximo jueves 21 con más representantes de los diferentes gremios de educación para saber cuáles van a ser las medidas a tomar. Lo que sí decían y recalcaban las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias es que las clases que se perdieron ya no se podrán recuperar porque no se puede acelerar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Así es, los más perjudicados siguen siendo los niños, mientras todavía no se puede terminar de definir qué es lo que va a pasar con este tema del reajuste. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Leila Jiménez en vivo y en directo hablando un poco de la situación y la negociación que continúa entre el Estado y los docentes. Breve pausa, ya venimos. Con 41 seguimos con más información y este era uno de los temas que ya les adelantábamos y tiene que ver con la llegada de un equipo periodístico hasta la ciudad de Ubucuy en el departamento de Paraguarí, donde verdaderamente viven una pesadilla cada vez que hay un temporal. Nuestro compañero Alexis Sabeiro estuvo por ahí. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Amalia, ¿cómo te va? Buenas tardes. El placer de compartir con ustedes a esta hora y hablar de este tema penoso, por cierto. Para que la gente vaya ubicándose, vamos a centrarnos en el centro de la ciudad de Ubucuy, en el mismo lugar en donde se erige el monumento al general Bernardino Caballero, una rotonda. Gira a la izquierda, dirección sur, tan solo 5 kilómetros. O sea, distancia centro a esas comunidades, solo 6 kilómetros de tramos intransitables. Pero a esta situación se le suma esto: un puente o destruido o mal construido que cada vez que llueve sucumbe ante el pasar del raudal con cierta intensidad. Y esto es lo que vivían el fin de semana, jueves, viernes, sábado. Aislamiento total porque el puente desapareció de ese sector, Amalia. Y atención, a todo eso se le suma que el suministro de energía eléctrica se vio interrumpido. Jueves, viernes, sábado, domingo, repito los días, estuvieron aislados y sin energía eléctrica. ¿Qué hubiera pasado ante una urgencia de un poblador en ese momento, por ejemplo, el fin de semana? Eso te iba a preguntar, Aveiro, y sumado a que esto es algo que se arregla y después vuelve a tener estos inconvenientes, supongo, con las lluvias, ¿verdad? Bueno, destacar al menos que está en construcción un futuro puente. Sí. Para eso destruyeron el anterior. Entre tanto, improvisaron, es decir, construyeron un relleno de tierra y lo entubaron para que el agua pueda pasar y no erosionar la tierra, pero no tiene fuerza. Claro, y esa improvisación es lo que los deja así, incomunicados. La improvisación lo deja en estas condiciones, los deja en estas condiciones a todos los pobladores. Además de eso,
Una vez que sortean la dificultad del puente y si la pista está mojada, el tramo es prácticamente no solo inaccesible para vehículos, apenas inclusive uno puede caminar por esos senderos característicos de los caminos rurales. Una de las localidades más afectadas es la zona de Cerro Corá y ayer estuvimos con sus pobladores. Si llueve va a ser imposible otra vez. Claro, de este lado parece el agua un poco más calma en su raudal, en su caudal, en su cauce. Pero al pasar por el tubo es cuando se hace un poco más intenso ya. Sí, porque hacia ahí tiene que pasar el agua, siempre luego. Y ellos vinieron y nos quitaron eso, no pusieron nada seguro, nos quedamos totalmente aislados. No hay estructura, abajo es relleno puro de arena. No, es que no hay ningún soporte, no hay, salvo... Se va y se va a llevar todo el agua. Es muy peligroso. Ahora ya está bajando más el agua, pero cuando estaba lloviendo desde allá teníamos agua. Ahora apenas llueve ya quedamos aislados de esta comunidad. ¿Cuánto tiempo ustedes suelen quedar aislados? O sea, rápido, bien arreglan así, va ahí. No llamamos, no nos atiende. Cañimbares y ve. No hay caso, ¿verdad? Y gracias a ustedes ahora estamos en comunicación ahora. Por lo menos luz ya tienen. Por suerte, en 4 días, por suerte. ¿Porque vinimos nosotros o porque iban a...? Por eso nomás, porque ustedes vinieron nomás, se animaron y vinieron, ¿verdad? Ojalá con cuarto periodo pendo hacia la propaganda la intententa preferida allá. Ojalá toma de mí la Orera Pérez allá porque Oreo ya poma ave 15 a 20 años pechan de la Orera Pérez iba ahí, no solamente acá en esta puente. En este puente, pechamos y petramos y vaya muy angosto y cuando llueve es muy rebaloso, no podemos cruzar en vehículo. Uno se va en cuneta y ya se queda. Y ya no queremos promesas falsas. Siempre promete y nunca cumple. Así que ya estamos cansados. Queremos energía eléctrica, queremos camino, queremos puente, queremos escuela. Queremos todito, todo queremos, sí, todo, porque no da gusto. Ya, vale, que se controle la obra que se está haciendo aquí, porque nadie controla. A ver, ¿de cuántas comunidades estamos hablando, Alexis? 6 en total. De hecho, ese debe ser un tramo que según en proyectos debe comunicar Ubicuí con una zona que posteriormente se conecta a zona de La Colmena. ¿Eso en el papel? Eso en el papel, en los proyectos y, ¿por qué no?, en los desembolsos. Pero qué preocupante lo que decía la señora. Tuvieron que venir ustedes. Hicimos varias llamadas. O sea que no estamos hablando de pobladores que están así de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque posiblemente depende de eso también para que llegue el pan de cada día a sus hogares, porque tienen que salir a trabajar, Alexis. Vuelvo al primer punto en ese sentido. Llegábamos, el tramo estaba un poco más accesible. 40 minutos después aparecieron los técnicos, apareció el personal de la ANDE y restableció el servicio de energía eléctrica. Pero que sigue siendo provisorio porque el consumo ha aumentado en esa zona, por ende deben colocar un sistema de distribución eléctrica que ya abastezca las necesidades de todas las comunidades. Son 6 en total. O sea que ahora estamos hablando ya de un combo, no es solamente caminos lo que necesitamos, no Pero es solamente más, acceso. Y aparte de eso más. Después te hablo de eso. Dale. Pero guarda relación con la jurisdicción. La gente suponía que como se trata de un camino vecinal, la administración le corresponde a la municipalidad de Ubicuí. Sí. 6 kilómetros de distancia desde la municipalidad hasta ese sector. Y después ya prácticamente ese tramo. Llamamos primeramente a Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Qué te dijeron? Se desentendían que ese tramo corresponde su reparación y su mantenimiento a la municipalidad de Ubicuí. Sí. Oh, sorpresa. ¿Qué dice ese cartel? A ver. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ese es el proyecto del que te hablaba. En los papeles, en el desembolso, en los proyectos. Pero en la realidad es totalmente otra. ¿Cómo se contradecían ayer tanto el intendente, la intendenta como el director de Caminos Vecinales? La Intendencia o la Gobernación, vamos a hacer la averiguación respectiva, pero no es un puente construido por el Ministerio de Obras Públicas. El primer paso siempre es la municipalidad, porque hay que tener en cuenta que acá tenemos varias responsabilidades. El Ministerio de Obras Públicas tiene una responsabilidad en los caminos vecinales que son de su jurisdicción o su competencia, que son los caminos inventariados. Normalmente, esto la primera acción es con la municipalidad,
y ellos no lo pueden o no tienen los equipos, entonces recurren o la gobernación o el Ministerio de Obras Públicas para poder tener la solución a esa problemática. Pero en este caso en particular, y viendo, yo estaba viendo también las noticias, nosotros igual vamos a tener ya mañana intervención sobre eso y luego veremos los pasos que se tienen que dar para ver una solución definitiva a esta situación. En realidad que es una licitación que llevó adelante el Ministerio de Obras Públicas que no concluyó aún, no sé si cayó el cartel, pero hasta hace poco tenía el cartel de la empresa que está llevando adelante el trabajo. Eso obedece a un pedido que nosotros hemos realizado también solicitando el camino de todo tiempo, que une varias compañías y que es la preocupación de todos. Bueno, la contradicción en la que más evidenciado quedaba, en este caso es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones porque es de su jurisdicción y existen pruebas y a ellas nos remitimos con ese cartel donde habla del proyecto de construcción de ese tramo. Pero te decía, Amalia, sí, aún queda más por destacar o lamentar, porque tenemos que hablar de una escuelita en pésimas condiciones. Está por caerse, teniendo en cuenta que ya prácticamente su estructura de madera fue consumida por los famosos cupi y el techo se viene abajo y faltan mobiliarios. Lo más simpático es que mucha gente cuando mostramos este tipo de imágenes dicen, no, pero lo que pasa es que en la pandemia no se utilizó y es producto de eso. Pero sin embargo, nos muestra esta infraestructura que no estamos hablando de que hace de 1 o 2 años, sino hace de décadas que esto está así. Y ahora entiendo también parte de lo que decía una de las pobladoras. Hace 20 años que escuchamos las mismas promesas, decía. Y estamos hablando de una mujer que está en la intendencia hace 20 años. Claro, ellos por lo menos solicitan mayor gestión. Si bien de repente esto no está en jurisdicción municipal, sí, el apoyo que pueda recibir una población de su gobernador o intendenta es siempre presionar a las autoridades de Obras Públicas y Comunicaciones o las del MEC. Acá hay o no hay clase. Hay clases, 40 alumnos por aula. Pues mira lo que es el techo. En teoría hay clases, pero están bajo peligro los docentes, los padres y los alumnos. A ver. Y hacemos todo lo que estamos en nuestro alcance como educador, pero ahora el inconveniente que tenemos es el precaria de nuestra institución en nuestra comunidad. Impresionante, es de como el famoso, los políticos dicen, el primer ciudad del aprendizaje. Y acá todo, aprende cómo se puede. Y claro, muy desastre de nuestra infraestructura, digamos. El techo es peligroso, veas, este culajo hace ágina. Está a punto de caerse, mira un poco. Nosotros hacemos lo que podemos. Compramos, ya sea para materiales así como cemento, o sea arreglamos, ¿verdad? Autogestión. Sí, así mismo, Alex. Pero no podemos. Bueno, lo poco que vemos es gracias a la autogestión de los docentes y la comunidad educativa en sí. Pero mirándolo así es mucho más seguro que salgan afuera a dar clases. Bajo un mango. Sí. Si es que no llueve. Sí. Pero en los días de lluvia esto es imposible, también, seguro. Llueve más adentro que afuera. Las aulas terminan inundadas y muestra de ello es que las intensas lluvias inclusive hicieron que ese colegio vaya destruyéndose un poco más. Nos cuentan que en la zona estuvieron aparentemente ahí los técnicos de Obras Públicas y Comunicaciones verificando el puente. De hecho, estarían trabajando, pero aguardan la llegada de los ingenieros, entre comillas. Y con respecto a esta escuela, esperan la intervención del Ministerio de Educación y Ciencias. Urgente, esperemos que sea así. Alexis, gracias. Buen trabajo, como siempre. ¿Quién te acompañó en este viaje? Justo Espínola. Justo Espínola. Grandes imágenes también de nuestro compañero. Gracias. Roberto. Sí, excelente el trabajo. Hay que decir que lacerante la situación dada. Plata hay. Fonacide, basta con recorrer sencillamente las ciudades del interior y uno podría observar cómo han crecido en capital y en bienes los intendentes y también los gobernadores, con algunas honrosas excepciones. Vamos ahora hasta Lambaré, un camino también inhabilitado, media calzada. ¿Qué pasa con el puente? Contanos, Leila, ¿cómo estás? Un gusto tenerte al aire. Buenas tardes. Gracias, Roberto. Amalia, buenas tardes. Y ya ven ustedes, media calzada, como bien mencionabas, Roberto, del puente aquí sobre la avenida Luis María Argaña, ciudad de Lambaré, que está clausurado por presentar fisuras y algunos desprendimientos, incluso en cierto sector del puente. Esto que ya está clausurado desde el fin de semana, precisamente por el riesgo y el peligro que esto significa para las personas que circulan por el lugar. Ya especialistas estuvieron verificando, intendente Fernando Báez, cuál es la disposición que se tomó a partir de lo que se percataron aquí en el puente del fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y para la teleaudiencia. Sí, la determinación que tomamos a partir del sábado fue la de clausurar el puente Media Calzada por una vibración que se sintió a uno de los lados. Entonces tomamos la intervención de clausurar Media Calzada hasta tener un informe del Departamento de Puentes de la dirección de MOPC, ya que el MOPC en un momento dado, hace 2 años atrás, había intervenido este puente. Entonces hoy, gracias a Dios, el ministro, como así también la dirección de Puentes, acudieron ya hoy al lugar, estuvieron los técnicos verificando y nos manifestaron de que sigan estas circunstancias hasta que venga una empresa a trabajar, que creo que tenemos entendido van a venir a llevar todas las especificaciones técnicas, solamente van a llevar el costo, el cauce de hidroviabilidad, de cuánto el caudal de agua que pasa bajo el puente para ver cuál es la solución definitiva. ¿Qué fue lo que pasó, intendente? Porque vemos que parte de la estructura se desprendió, otra que fue arrastrada también a raíz de las intensas lluvias. Así mismo se desprendió una de las partes, como le llaman, le dicen ellos, el soporte de Angelito, le dicen, es las partes donde se puede observar, y uno del socavó, por decirte así, el terreno donde pasa el cauce hídrico, y dejó flotando una de las vigas. Es por eso que intervenimos de esta forma y ahora tenemos la respuesta de parte del MOPC de que van a empezar a intervenir a más tardar. Yo creo que en esta semana estarían ya interviniendo y también darnos ya un diagnóstico real de cuál es la situación real de este puente, si se va a deconstruir otro o qué solución le damos. Gracias, intendente. A las órdenes. Ahí está el intendente Fernando Báez, entonces de la ciudad de Lambaré. Por lo pronto, entonces va a seguir clausurada Media Calzada de la avenida Luis María Argañas sobre el puente del arroyo Lambaré hasta que en los próximos días ya finalmente inicien los trabajos del MOPC, según lo que mencionaba el intendente. Bueno, y esto se evidenció mucho más aún con estos últimos días muy lluviosos y los caudalosos raudales. Leila, buen trabajo, hasta luego. Nosotros hacemos una muy breve pausa, retornamos exactamente en 2 minutos. Seguimos informando, sin lugar a dudas, esta semana se esperaba la reapertura de la frontera con la Argentina, principalmente Encarnación, y vamos a estar hablando de eso porque en otros puntos también está siendo aguardado el lugar donde está Mariano López, por ejemplo, en la zona de Falcón. Hoy dijo el ministro de Relaciones Exteriores que, de acuerdo a que le informaban desde el consulado de Formosa, esta semana se estaría abriendo la frontera con Formosa. Pero vamos a empezar con Encarnación. Lucas Toledo, se esperaba el sábado, finalmente esto no se dio y sigue la incertidumbre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Saludo más que cordial para usted, para los televidentes también. Es así, les quiero mostrar en imágenes aquí en Migraciones cómo está el movimiento. Es mucho menor que el día miércoles, jueves, viernes y sábado, en donde primeramente se anunciaba que se iba a dar la reapertura de la frontera con la República Argentina. El día sábado era impresionante la cantidad de personas que llegaban hasta el puesto de control migratorio para intentar cruzar del otro lado del puente San Roque. Se trataban de argentinos, especialmente varados hace mucho tiempo en nuestro país, porque la información que aparentemente nos dieron a entender fue que supuestamente el sábado sí o sí se iba a abrir la frontera. Y hubo mucha confusión, compañeros, porque la directora general de Migraciones se había reunido aquí en la ciudad de Encarnación con autoridades de Posadas Misiones, y de ahí sacaron la información de que del fin de semana la reapertura no pasaba. Estamos en el día, bueno, hoy lunes, no hay nada, ni siquiera una información oficial. A propósito, podemos compartir la entrevista con Euclides Acevedo. El mismo, en conferencia de prensa esta mañana, manifestaba de que las condiciones están dadas en nuestro país para que se dé la reapertura con la República Argentina, de que el gobernador de Misiones, Óscar Herrera, le había prometido ya que se iba a reabrir el puente San Roque, y sin embargo ahora aparentemente tendrá que reunirse con él el día de mañana para ver qué es lo que está pasando. Condiciones epidemiológicas están dadas para que se abran las fronteras. Yo no encuentro ningún argumento que pueda esgrimir la Argentina para no abrir. Si no abren ya es, digamos, por una voluntad exclusivamente de ellos. Están dadas las condiciones para que se abra. Uno. En los próximos días, cuando yo hablé con los jefes provinciales, me dijeron que dependía de Buenos Aires.
Cuando hablé con Buenos Aires ya se dijo que sí, que se va a abrir. Y el canciller Cafiero dijo claramente, se va a abrir Misiones, Corrientes y Formosa. En ese orden y al mismo tiempo, en los próximos días, tengo información precisa de nuestro cónsul en Formosa que en esta semana se va a abrir la frontera de Formosa con el Paraguay. Y mañana me reúno con el gobernador de Misiones, a quien le voy a hacer recordar que cuando hablé con él en Posadas me dijo que dependía de Buenos Aires. Y como ahora yo ya tengo la respuesta de Buenos Aires, el señor gobernador Herrera Aguad va a tener que cumplir su compromiso conmigo de abrir la frontera porque ya tiene luz verde de Buenos Aires. Ellos dicen que se van a abrir. El señor canciller Cafiero dice que esta semana se va a abrir. Ya es chata. Y mañana quiero saber qué me va a decir el gobernador de Misiones. Porque él, cuando habló conmigo en Posadas, me dijo claramente, dependo de Buenos Aires. Buenos Aires ya dio luz verde. Por lo tanto, tiene que abrir. Si no abre, bueno, ya serán otras las razones y otras serán las medidas que tengamos que tomar. Lo que manifestaba Euclides Acevedo en conferencia de prensa esta mañana con relación a la anhelada reapertura. La paciencia llega a su límite con los comerciantes del circuito porque, en pocas palabras, se juega con la ilusión de mucha gente aquí del comercio de la ciudad de Encarnación que está esperando desde hace mucho tiempo, más de un año, la reapertura del Puente San Roque. Saben bien de que una vez que se dé la reapertura y una vez que esto pueda avanzar con el ingreso de argentinos, se puede pensar en este caso en la reactivación económica. De esta manera la paciencia se termina aquí en la ciudad de Encarnación, continúan las especulaciones, no hay nada oficial, lastimosamente, compañeros, con relación a la reapertura de la frontera y en pocas palabras aquí ya no creen en lo que dicen los argentinos en que si es que no se abre, si es que no ven un comunicado oficial, la gente aquí ya no cree que se va a abrir la frontera, lastimosamente con Posadas Argentina. Lo decía Lucas Euclides Acevedo. En la primera reunión con el gobernador de Misiones le decía que dependía de Buenos Aires. Se dio la reunión con el canciller Cafiero y dio luz verde para la apertura. Y mañana vamos a ver cómo termina esto, porque mañana Euclides se vuelve a reunir con el gobernador de Misiones y le va a hacer recordar que le había dicho en su momento que dependía de Buenos Aires. Hay que ver si mañana finalmente se puede destrabar esto y se logra la apertura allí de Posadas con Encarnación. Exactamente, vamos a ver si en la semana por fin no se da, si es que por fin nos sale ese comunicado donde dice que sí o sí se va a abrir la frontera, porque hasta el momento todos los anuncios que dieron no estuvo acompañado de ningún documento oficial por parte de las autoridades argentinas. Se trataron, como bien sabemos, de especulaciones nada más y muchos argentinos vinieron aquí con sus maletas. Se hicieron los test, en este caso los requisitos para pasar, gastaron toda la plata que tenían, incluso vinieron acá y se encontraron con la sorpresa de que nuevamente era una mentira el tema de la rehabilitación del Puente San Roque González de Santa Cruz. Muchas gracias, Lucas Toledo. Vamos a estar pendientes de esa reunión mañana entre el canciller nacional Euclides Acevedo y también el gobernador de Misiones. Y ahora vamos hasta otro punto, porque hoy también el canciller Mariano mencionaba que, de acuerdo a lo que le había comunicado el cónsul de Formosa, esta semana se estaría dando la apertura con esta provincia. ¿Cuál es el panorama allí en la zona de Falcón? Mucha incertidumbre, Rolando. ¿Cómo estás? Se lo doy a vos y a los compañeros. Fíjense que Gildo Insfrán es el gobernador de Formosa y hablando acá con la gente que está en el paso fronterizo, porque este es el puente San Ignacio de Loyola, aquí sobre el río Pilcomayo, y hablando con la gente aquí incluso se instala la versión entre gente acá que trabaja en el paso fronterizo, Rolando, que parece que Formosa ni siquiera avanzó en su protocolo para la apertura de la frontera, que ciertamente, como lo decía de hecho el canciller, existe ya un visto bueno desde Buenos
Buenos Aires para lo que tiene que ver con abrir sus fronteras. Ya luego también, atendiendo a que es un gobierno federal, cada provincia iba tomando decisiones por su parte. Hasta acá es donde se puede llegar, al menos en lo que tiene que ver con cruzar el puente San Ignacio de Loyola, al menos avanzar. Ir al otro lado se torna prácticamente imposible. Los camiones que llevan alimentos y otros insumos son los que sí están pudiendo hacer ese paso propiamente, porque ya aquí de hecho los gendarmes nos hacen la indicación de que hasta aquí está permitido venir caminando. Nosotros estuvimos recorriendo, estuvimos conversando con algunos funcionarios, tanto de migraciones como también otros trabajadores aquí en el paso, en el puesto fronterizo, y vamos a compartir con ustedes la entrevista y que da cuenta de esa incertidumbre que se tiene. ¿Hasta cuándo estará cerrado este puente? Es lo que se pregunta la gente aquí, compañeros. No, nada todavía, no hay ninguna novedad, no hay todavía ningún reporte certero para lo que va a ser. En caso de internación, por ejemplo, que tienen, o sea, que hay una lista que hay que hacer PCR, el antígeno, acá de este lado todavía nada. Y una vez que haya una predisposición, vamos a ver. Por el momento no podemos dar todavía, anticipar nada todavía. Y el tema de ingreso al país, acá ustedes trabajan normal. Normal. Sí. Pero del otro lado, o sea, para salir de acá lo que ya no se puede. Está cerrado los fronteras. Exactamente. ¿Se hizo alguna reunión, una de esas cosas, alguna cosa? Todavía tengo entendido que todavía no. La habilitación desde Argentina a Paraguay es posible. Porque nosotros somos los que abrimos. Nosotros no tenemos ningún problema. Pero el lado argentino no. El lado argentino no. De Paraguay a la Argentina no se puede pasar. Y los argentinos que ingresan a Paraguay tampoco pueden regresar otra vez nuevamente a su país. Pero por la misma vía. Por la misma vía. Puede ser aéreo. Pero por ahora no hay ninguna novedad porque las noticias que nosotros tenemos diariamente es de que el gobernador, o sea, como son gobiernos federales, cada provincia tiene nuevamente su protocolo. Y el protocolo sanitario todavía no se envió luego a Buenos Aires. Esa es la noticia que nosotros tenemos diariamente. Acá en Formosa primero se tiene que decidir. Formosa tiene que enviar a Buenos Aires para el protocolo sanitario. Allá autorizan y ahí se habilita, pero aún ese protocolo no se envió. Comparar lo que está pasando con Misiones, por ejemplo, que ya tiene diferente. Eso sería un error. Imposible, porque el gobernador de Misiones ya presentó el protocolo, pero el gobernador de Formosa todavía no presentó el protocolo. Eso es lo que nosotros diariamente estamos en contacto con las autoridades argentinas y nos manifiestan de esa forma. Es más, la realidad es totalmente diferente en comparación a Encarnación. Encarnación no tiene una esperanza de que se abra. Acá estamos todavía. Estamos a la espera de que, como dijeron que del 1 de noviembre se habilita para todo el mundo, que también nos habilitemos para eso. Insisto, es lo que nos decían funcionarios que están aquí en el paso fronterizo propiamente, pero en nuestra estadía aquí, Rolando, compañeros, también veíamos a personas que estaban cruzando el puente con todo su equipaje, con las maletas, con las bolsas, cruzando al lado paraguayo. Eran paraguayos, algunos argentinos también, que hacen lo siguiente. Hasta el otro lado puede llegar la unidad de transporte que los trae hasta este lugar. Buses de larga distancia, por ejemplo, algunos venían, y la mayoría de hecho desde Buenos Aires, según nos decían. Desde Buenos Aires hasta aquí puede llegar ese bus. La gente tiene que bajar y tiene que cruzar. Y justamente ellos también quisieron hablar y decían que no se explican, no entienden cuál es el sentido, cuál es la lógica que se aplica para tener todavía la frontera cerrada. Todos estaban de acuerdo, tanto paraguayos como argentinos, en que es momento de hacer ya la apertura y liberar el paso aquí también de personas, tanto de Paraguay hacia Argentina, como de hecho ya lo es, y de Argentina hacia Paraguay principalmente, según reclamaban. Frontera que sigue cerrada, que no se... Un horror, porque si tenés dinero podés venir en avión, si no tenés dinero tenés que hacer todo esto que es un caos. Es sin sentido, ¿verdad? Es sin sentido, porque el bicho viaja en avión o en colectivo, ¿en qué viaja? En cualquier lado, en cualquier persona, así que es raro, es llamativo. Si ya está todo abierto, la verdad que es una... Lo lógico sería ahora poder pasar también con el bus. Exactamente. Si te permite pasar a pie, ¿por qué no te permite pasar con bus? ¿Qué tal el viaje en pandemia con el tapabocas y compañía? No, eso es... No, uno se acostumbra, sí, exactamente. Y habría que abrir el paso y yo estoy reclamando que abra el paso.
Esa es mi idea. Mira cómo viene la gente, estamos como 50 pasajeros, más de 50 pasajeros estamos y vinimos así. Con todas las cosas y aparte llegamos casi acá, ayer salimos a las 6 de la tarde y llegamos a esta hora acá. Es una injusticia. Que voy a respirar primero. Pagué 9.000 pesos, supuestamente allí o aquí o donde sea, tenía que esperar un colectivo y hacerle el transbordo directamente. Cuando bajarte de un colectivo y pasar a otro. Exactamente. Y mira lo que nos hacen, nos abandonaron como un perro. Yo le dije al chofer, tenés que agradecer porque te hicimos llegar vivo. Y lo único que faltaba que me haga llegar muerta después de 2 años. No puedo ni respirar de tanto. Que la frontera sigue cerrada, que los colectivos, que los buses no pueden pasar. Compromiso. No, pero te digo, ¿qué pensás de que siga cerrada esta frontera? Yo en realidad, la verdad, no me quiero incluir, pero son demasiado sucios la gente. No podés arriesgar tu vida de tanto sacrificio, que el PCR, que el BOTI que me manda, que el certificado de COVID, que no sé cuántas veces, que en mi Argentina, que tenés que poner a la izquierda, a la derecha o lo que sea. Y al final, acá venimos como un chiquero. El baño es un asco, es una cosa terriblemente. Sí, más argentina, pero soy paraguaya. ¿Después de cuánto estás volviendo? Después de 2 años. 2 años. 2 años. ¿Pandemia para La pandemia totalmente me dejó guardada en mi casa. ¿Y esto de que la frontera siga cerrada, que el bus no pueda cruzar de un lado a otro? La verdad que ya tendría que haber abierto porque así no vas, ¿viste? Así con esto como estamos, ya esto ya nos puede ser, ¿viste? ¿Por qué te exigen barbijo? Te exigen disopado, te exigen la vacuna, trae todo. Pero y el baño tiene toda la mugre, todo lo te contamina todo ahí, toda la porquería, el baño, hasta el techo, no podés ir al baño, yo hasta las zapatillas, tengo todo olor ahí, traigo. El tema del paso específicamente, que el gobierno argentino sigue con el cierre. No, nosotros allá estamos, la verdad que estrictos. La última vez vine en febrero para el bautismo de mi nieto. ¿Y esto de que el gobierno argentino siga con el cierre acá, que los buses no puedan pasar? Ay, no, ojalá que pueda ser, por favor, tránsito libre. Sí. ¿Por qué Paraguay no la deja? ¿Por qué? Brasil ya lo abrieron. ¿Y por qué nosotros no? Es la gente la que habló y hasta el momento, al menos aquí, reitero este dato, ¿verdad? Para que quede bien específico, nomás Rolando, la provincia de Formosa, en este caso, Misiones con el caso de Encarnación que viene hace rato, y hasta acá es donde se puede llegar ahora mismo. Todo sigue cerrado, los gendarmes tienen la estricta indicación de que la gente no puede ingresar a ese lado, sea argentino, sea paraguayo, caminando o en vehículos, aquí no se puede cruzar al otro lado. Depende exclusivamente de la Argentina, sin lugar a dudas, Mariano, porque ya se dieron todas las conversaciones posibles. Ya hoy Euclides Acevedo, las condiciones epidemiológicas al menos están dadas. Ya no tiene razón de ser de que Argentina siga cerrando su frontera para el libre tránsito entre ambos países. Y vamos a ver finalmente qué se determina en los próximos días, si es que se da esa apertura o finalmente van a esperar el 1 de noviembre, como ya lo habían anunciado en Buenos Aires hace algunos días, que van a abrir todas sus fronteras, así es que expectante de lo que pueda pasar. Gracias, Mariano. Estamos de vuelta. El sábado compartía el Ministerio de Justicia a través de un comunicado en la cuenta de Twitter, un poquito como una especie de resumen de todas las determinaciones que se han tomado en el marco de esta gestión y también de todo lo que fue descubierto en Pedro Juan Caballero. Fíjense ustedes que un poco más arriba, citando este tuit del Ministerio de Justicia, la propia ministra Cecilia Pérez aprovecha y dice lo siguiente, entrecomillado porque es una frase: quien acaricia a un tigre termina perdiendo un brazo. Eso es lo que refería la propia ministra de Justicia a continuación de darse a conocer todas estas determinaciones que se han tomado en el marco de esta investigación de Pedro Juan Caballero y también, en general haciendo un balance de toda la gestión de esta cartera del Estado. Y justamente hablando sobre ese tema, Blanca López estuvo un poco más temprano reunida con la ministra en su oficina para hablar, Blanca, sobre todas estas determinaciones. ¿Cómo te va? Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Y esa frase era en alusión a lo dicho por un juez que combatió al crimen organizado en Italia y acabó con la Cosa Nostra, pero en contrapartida también él y el fiscal fue asesinado por miembros de la Cosa Nostra por haber derrocado a uno de los capos mafiosos de esa época.
Hablamos en una entrevista bastante extensa y entre otras cosas dio a conocer en qué significa la creación de esta comisión y cómo va a lograr que no sean parte también de la corrupción imperante en la penitenciaría. Sea realmente transparente y no sea salpicada por la corrupción que lastimosamente ha salpicado no solo a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, sino a otros establecimientos. Bueno, las personas que forman esa comisión no pertenecen directamente al sistema penitenciario, están acá en la administración central. Hay un representante de cada oficina que pueda estar afectada. También precautelamos el tema de los derechos humanos para que después, ya nos ha pasado cuando hemos tomado decisiones, después vienen las denuncias por supuestos apremios físicos como reacción a las intervenciones que se hacen. Entonces, también están miembros de auditoría interna para ver el aspecto no solamente de las condiciones edilicias, también están los de obras para ver si hay obras que fueron aprobadas por la dirección de obras o son construcciones que se hicieron paralelamente o modificaciones que se hicieron inconsultas. Trabajan desde la administración central, han sido hasta ahora bastante firmes en sus intervenciones y va a ser una responsabilidad personal. La clave acá está que no se filtren las acciones que se van a ir tomando. Por un lado, porque debe hacerse de manera transparente y por otro lado también debe precautelarse las consecuencias que van a tener las medidas, porque sabemos bien que desbaratar estos esquemas siempre trae una consecuencia, ya sea venganza o represalia. En estos momentos, Pedro Juan no es una cárcel de máxima seguridad. No, categóricamente no, y la vulnerabilidad y la ubicación nos ponen en toda esta situación, sumado al problema global que tiene el departamento, porque vemos cómo el ataque de las decisiones que los funcionarios, por ejemplo, toman adentro tiene su repercusión afuera, cosa que no pasa en otros departamentos, en otras penitenciarías, ¿verdad? No tenemos la misma problemática en otros lugares y eso hay que enfocarse de mudar ese penal, o sea, cerrar y abrir en otro lugar, ya sea el mismo departamento o en otra zona que no esté tampoco tan expuesta y sea tan vulnerable. Bueno, también hizo referencia a las amenazas que se reciben en la zona de Pedro Juan Caballero, no solamente personal de los agentes penitenciarios, sino que también las propias autoridades. ¿Hay agentes penitenciarios bajo amenaza en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero? Hay tensión, hoy hay tensión en Pedro Juan, hoy amaneció todo bien, inicialmente con el traslado del desmantelamiento hubo fricciones, pero hoy está controlado. Supongo que sí hay un episodio en que un propio funcionario le habló al director, a uno de los directores anteriores, diciéndole que las cosas en la frontera se resolvían a la manera de la frontera y que lo que se decía desde la Dirección General o desde Asunción poco importaba. Y bueno, nosotros siempre tenemos conflictos y amenazas están latentes constantemente, ¿verdad? Pero si no vamos a dejar de trabajar por eso, no vamos a hacer nada. Bueno, si bien muchos internos que se encontraban ahí en la zona de las celdas VIP, donde confirmó también la ministra que Mirna jamás tuvo que haber pasado la noche ni haberse quedado ahí, sino las celdas VIP son destinadas para algo y que también ese es un sector donde hay celdas VIP como hay en otros lugares. Al quedarse ya más tiempo de lo debido, le está sacando la posibilidad a otros internos de poder tener ese acompañamiento por parte de sus familiares. También refirió de que otras personas se encuentran en esas celdas VIP y el desmantelamiento de eso es lo que genera los inconvenientes actuales en la penitenciaría. Gracias, Blanca, muy amable. Son las 13:30, hacemos breve pausa, ya venimos.